tal? Buenas noches, ¿cómo están? Una vez más en Canal 9 Norte Misioneros Sin Molde. Y esta noche vamos a adentrarnos en el mundo de la cultura, en el mundo de la fantasía, de la creatividad. Pero no solamente eso, sino que una persona nos visita hoy que ha transitado distintos lugares, distintos estamentos. Y vamos a dejarla, como siempre, a ella que se presente y que nos cuente un poco su vida para poder charlar y enterarnos. Bueno, antes que nada, bienvenida Diana Garay. Ese es tu nombre, ¿verdad? Bueno, sí. Muchas gracias, Marina, y a la producción por la invitación. No. La verdad quedé sorprendida cuando me invitaron porque dije, ay, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿De qué voy a hablar? Sí, decíamos un poco que la vida de todas las personas es interesante por el solo hecho de ser seres humanos, ¿no? Digamos, y de transitar esta vida, y muchas veces hablamos cómo la transitamos cada uno de nosotros de manera diferente. Claro. Y vos me comentabas que elegiste para transitar tu vida ser asistente social. Sí. Eso es lo que decidiste estudiar, ¿no? Sí, terminé la secundaria acá en El Dorado. Bueno, soy del Dorado, nací en El Dorado. Hice la primaria y la secundaria acá y tuve la suerte de que en ese momento, bueno, ir a la universidad era difícil, pero también, digamos, con el apoyo siempre de mi familia, de mis padres, que decían, bueno, terminás la secundaria y tenés que estudiar algo, y para mí era así. Claro, porque en esa época era terminar la secundaria y era más difícil ir a estudiar porque de hecho había que trasladarse a otro lugar, había que alquilar, era complejo. Sí, y bueno, yo nunca había salido del Dorado, digamos. Me crié en el kilómetro 2, en la escuela agrotécnica, mi papá trabajaba ahí. ¿Tu papá era profesor o trabajaba? Sí, fue profesor y fue también, bueno, los que cuidan ahí, no docente, digamos. Ajá, sí. Y entonces nosotros vivíamos en el predio de la escuela agrotécnica. Por eso conozco muchos que siempre me dicen, ay, Diana, cuando vos eras chiquita. Claro, vivías impregnada de ese ambiente universitario y secundario y universitario porque están pegadas las dos, ¿no? Sí. ¿Y entonces ahí qué pasó? Y bueno, y después terminé la secundaria en el Colegio San José y siempre, bueno, me gustaba lo social. Ya en el colegio también como que estimulaban mucho esa parte social, ¿viste? Me gustaba mucho, sabía que lo mío no era tipo matemática, ni algo exacto, claro, ni biología, claro. Viste que eran las clásicas. Entonces, bueno, fui a estudiar trabajo social, que también es una carrera poco conocida. Sí, todavía sigue siendo poco conocida, por eso te interrumpo y si podés comentar un poquito cuál es el campo o qué significa ser asistente social, porque para muchos que escuchamos a veces la palabra decimos, ¿cómo actúa en la sociedad el agente social? Sí, y bueno, trabajo social dentro de la Universidad Nacional de Misiones, está en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Es una de las carreras más antiguas en realidad de la universidad y de la facultad. Fue una de las primeras. Ya debe tener como 40, 50 años, no sé, es bastante antigua. Y fue cambiando mucho, o sea, como es trabajar con lo social, en lo social, va cambiando también según... la sociedad es dinámica. Claro. Y bueno, digamos que es trabajar con las problemáticas sociales, tratar de encontrar, para mí, te digo mi visión, quizás otro profesional la encare de otro lado, pero encontrar la manera de que podamos transitar en sociedad de una manera más aceptable para todos, digamos, porque hay mucha... Bueno, hay mucha crisis, hay mucha diferenciación social, y la idea es tratar de acortar un poco estas diferencias. Claro. Vivir de una manera más agradable y equitativa para todos, ¿no? Ese es un poco el objetivo. Abordar las diferentes problemáticas sociales, que son muchas, digamos, y como decíamos, van cambiando también según cómo van cambia cambiando según la sociedad. Las épocas, la dinámica. ¿Y es una carrera que te demandó cuánto tiempo? La carrera son 5 años porque es licenciatura, o sea, te habilita también, digamos, para la investigación social y, bueno, para la intervención, digamos, en lo social. Generalmente se trabaja más dentro de organismos estatales, digamos, ya sean municipales o provinciales o nacionales, pero también hay una rama del trabajo social que se ocupa más en la parte
organizacional de diferentes instituciones. Por ejemplo, en mi caso, trabajé en el Club Belgrano de fútbol de Córdoba. ¡Qué interesante! ¿Y ahí qué hacías? Porque viví 2 años en Córdoba también, entre otros lugares. Y bueno, sí, yo dije, ¿qué hago acá? Claro. Y bueno, cuando todos los clubes de fútbol ya hace unos años montan, digamos, un equipo psicosocial. Mira. Entonces hay psicólogos, trabajadores sociales, pedagogos a veces o psicopedagogas que principalmente trabajan con las inferiores, con los grupos inferiores, de fútbol. Entonces para mí era un mundo súper diferente de que yo, bueno, digo, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, trabajábamos en equipo acompañando sobre todo a los chicos que estaban en las inferiores que, bueno, tenían realidades sociales generalmente bastante complicadas. Viste que está en el imaginario del fútbol también acceder a una vida mejor, claro, que le va a salvar. En millonario. Todos van a ser Messi y la realidad es que no, Messi muy pocos llegan, digamos, a ese nivel, a tener un nivel de vida que para muchos fue una forma de ascenso social, claro, y para la familia también. O sea, es para ciertos y entonces era acompañarlos en eso, acompañarlos en su trayecto de vida, reforzar la importancia de la educación, porque bueno, los clubes de fútbol por suerte fueron viendo eso también, ¿no? Que no era solo jugar al fútbol, claro, patear la pelota, sino que tenían que tener una formación. Entonces ahora ellos tienen que ir a la escuela y bueno, trabajamos también en la pensión, donde iban todos los chicos del interior, que a veces con 12, 13 años... son muy chiquitos para que los larguen solos, ¿no? Claro, y van con toda esa expectativa que tiene el chico, la familia. Mucha carga de la familia. Mucha carga. Y bueno, entonces es ese acompañamiento, digamos, de la familia y de los chicos. Y bueno, la parte de psicología también que acompañaba ese proceso. Y la verdad que fue una experiencia re linda porque... Digo, qué importante, por eso digo, es como muy, se puede aplicar en muchos ámbitos. Claro, es muy amplio, digamos, el campo laboral, por decirlo de alguna manera, del asistente social. Se ve que esa experiencia te marcó mucho a vos, la experiencia con el fútbol prácticamente. Sí, era un mundo diferente, porque digo, yo de trabajar siempre, no sé, en experiencias, trabajé mucho también en salud, en el área de salud mental. O sea, cuando recién... ¿Y cómo acciona ahí en el área de salud mental el asistente social? ¿Cómo acciona? Bueno, también... Si yo te pregunto, ¿qué haces frente a esas problemáticas que se encuentran? Y también mucho acompañando a las familias, tejiendo las redes para esa contención, digamos, viendo los recursos que tiene disponible el Estado también para acompañar a esas familias. Claro, es como que tenés que organizar entre los recursos que te da el Estado, la situación de la familia, ver vos, generar un plan de acción para ver cómo vas a actuar con esa familia. Para también mucho a nivel comunitario, o sea, trabajando en cuestiones de prevención, que es en ese momento, cuando yo recién me recibí, entré en la residencia interdisciplinaria en salud mental, trabajábamos en el Hospital Carrillo. También fue una experiencia que me marcó muchísimo. Sí, Gaby, ¿cuántas cosas tenés para contar? Sí. Buenísima. Ahí recién me recibía y fue como, wow, este mundo muy difícil de la salud mental, porque la verdad que los padecimientos también es algo que son un poco tabú, ¿no?, en la sociedad. O sea, la cuestión de tener padecimientos mentales es difícil todavía hablarlo. O sea, una persona que tiene esquizofrenia, que es psicótico o... Bueno, otros problemas son menores, digamos, pueden ser menores, pero son situaciones muy complicadas para toda la familia también y para el entorno, digamos. Claro, y ahora que vos, discúlpame que te interrumpa, que vos hablabas de todo lo que tiene que ver con las enfermedades mentales y que todavía sigue siendo un tema tabú, difícil de abordar, porque ¿hasta cuándo una persona se la puede considerar que tiene alguna enfermedad mental, o como si la mente no formara parte de nuestro organismo interno y no tendría, que no se podría enfermar? ¿Entendés? Que una persona o es loca porque todavía se sigue pensando, o porque va al psicólogo, o porque se trata psiquiátricamente,
es un campo que todavía necesita mucho trabajo, me imagino. Sí, ¿no? y bueno, el trabajo en lo social, o sea, ahí en esto, no solamente que quede en la persona, sino en todo el entorno social, Claro. en el barrio, o sea, hacer actividades de inclusión de la persona, de hablar de estas cosas, porque son, muchas veces se deposita como la culpa en la persona que tiene el problema de salud mental y no se sabe que es una cuestión, digamos, que, bueno, tiene un porqué, digamos. Hay un digamos, hay algo que desencadenó eso, o es propio de la persona ya. Y bueno, fue bastante, aparte, en ese momento todavía se estaba como saliendo una cosa bastante manicomial, o sea, ese tránsito, por ejemplo. Claro, por el manicomio era. Claro, cuando nosotros entramos a la residencia, que era la primera vez que se volvía a ser interdisciplinaria, porque en salud mental no puedes trabajar solo con el psiquiatra. Claro. O solo con el psicólogo. Por eso ahí es súper importante el papel del trabajador social, la trabajadora social. Sí, y de otras disciplinas. Perdóname, pero a veces está como, te interrumpo porque pienso que a veces está medio desdibujado el papel del asistente social. Disculpame que te lo diga porque es como que... Una cuestión asistencialista. ¿Y qué hace el asistente social, por ejemplo? A ver, ¿dónde están los asistentes sociales cuando se ven determinados? ¿Y cuál es la función? ¿Entendés? En este caso estamos hablando de salud mental particularmente, pero... muchas veces es como que no queda muy clara cuál es la función. Claro, por ejemplo, nosotros hacíamos entrevistas de admisión cuando venían las personas a atenderse en el hospital y las entrevistas eran interdisciplinarias. Entonces estaba la psicóloga, estaba yo como trabajadora social, estaba el médico y cada uno en realidad desde su mirada, desde su profesión, después hacíamos un diagnóstico juntos para ver, o sea, yo más desde la mirada de lo social, bueno, cómo está constituida la familia, cuál es el entorno del barrio, dónde vive, qué pasa, cuál es su familia, sus referentes afectivos fuera de la familia, porque hay muchas veces que, bueno, se dice sí, la familia, pero a veces el núcleo problemático de la familia, claro, o sea, generalmente el sistema de contención no está dentro de la familia y puede estar en otro lugar. En otro lado, y entonces, hay que sacar bueno, esa persona de ahí. O sea, no solo preguntando... Bueno, escuchás voces, ves cosas, por ejemplo, claro, ¿no? Para diferenciar si tiene alguna patología o no. Y no es solo eso, sino todo lo otro. Claro, o sea, el médico por ahí ve más la parte, qué sé yo, orgánica, el psicólogo otra parte. ¿Y cómo juega el teatro en toda esta relación? Porque vos me estabas comentando fuera de cámara que ya inmediatamente cuando fuiste a la facultad te conectaste con el mundo del teatro. Sí. ¿Cómo interactúan estas dos cosas? Bueno, yo, como te comentaba, entré en la facultad y en el segundo año, cuando ya estaba un poco más organizada, cuando ya había parado de llorar porque no estaba más en el Dorado y era todo el cambio, digamos, empecé teatro porque me gustaba, o sea, siempre quise hacer... No sé si tenía una motivación muy clara, pero bueno, fui y me encantó. O sea, y desde ese momento que estaba en segundo año ya de la facultad, tenía 19 años, desde ahí nunca más pude dejar de hacer teatro. Hasta el día de hoy, digamos. Hasta el día de hoy y de esta conexión que siento, ¿no? Entre lo social y el teatro. Y bueno, por ejemplo, en el Hospital Carrillo, justo cuando yo entré también entró una psicóloga que nos hicimos muy amigas, digamos, que también tenía experiencia en teatro, entonces nosotros volvimos a rescatar un espacio de teatro dentro del hospital de Carrillo con los usuarios y pacientes de ahí. Hicimos otras experiencias, por ejemplo, que fue para mí también muy marcante, que se llamó Paré, que era un grupo de diseñadores, artistas plásticos, nosotros que veníamos de la rama de lo social, de la salud mental, y se hizo, en ese momento todavía no estaba toda la Costanera en Posadas, se hizo, Paré se trataba de una revista que tenía diferentes páginas, o sea, un circuito con diferentes páginas, murales, páginas grandes, digamos, y vos recorrías esa revista en diferentes lugares de la ciudad. Entonces, por ejemplo, era, no sé, la marginalidad, y había imágenes y textos en puntos claros, así de reflexión, digamos, sobre ese tema. Hicimos esto de crear puentes entre el adentro y el afuera del Hospital Carrillo,
Y fue muy loco, Sí. porque digamos los pacientes también hicieron diseños y esos diseños después fueron pegados en la costanera de Posadas, la que estaba en ese momento, Sí, sí. en gigante, y entonces había un recorrido que se hacía dentro del hospital y un recorrido fuera del hospital. Después los pacientes también fueron a ver sus producciones en las páginas fuera del hospital, ahí en la costanera. Y eso fue también una experiencia súper importante, porque era como acercar el arte, bueno, que no es algo Ajá. nuevo, digamos, No, siempre más se vale. trabajó desde el arte con la salud mental también, porque tiene que ver con lo humano, Claro. con la creación y... Con algo que es inherente al ser humano, ¿no? Y el acercarse a la sociedad, tratar de conectar un punto de conexión a través del arte con la gente que está adentro y la Claro. gente que está afuera. Y sí, era una forma de acercar y de decir también, a ver, Claro, estamos acá excluidos, porque en estamos, ese claro, momento pasaba de decir. mucho. A veces llegaban personas que nosotros no sabíamos ni de dónde eran, estaban en un pleno brote psicótico, por ejemplo, y no sabíamos por qué estaban ahí, la policía iba y los dejaba, y nosotros no sabíamos de dónde venían, quién era de su familia, qué le pasó. Qué increíble, ¿no? Todo Entonces el teníamos mundo, que empezar a reconstruir, ahí también era mi trabajo, digamos, tratar de reconstruir. Ahí estaba tu Cuando trabajo. se iba recuperando un poco, a ver, que me cuente de dónde venía, quién era su familia o alguien que Ajá. pueda conectar para decir, bueno, este chico, no sé, es de Garupá, Ajá. tratemos de hablar con, no sé, la municipalidad o alguien de Garupá para ver si le conoce, y así, tejiendo redes para ver por qué estaba ahí, por Claro, ejemplo. claro, porque es muy complejo la situación. Y eso, ahí esa experiencia de conectar el adentro con el afuera, que la verdad que todavía sigue, lamentablemente, a veces no solo con muros, sino con, bueno, lo que produce la misma sociedad, ¿no? De excluir a los que son diferentes. Y ¿Seguís sintiendo mucho que existe todavía el tema del ninguneo, o no el bullying, sino el separar, el todavía no aceptar verdaderamente, internamente, que no existe la inclusión? ¿Crees que existe la inclusión real, o hay toda una máscara que habla de inclusión entre comillas y que no es tal? creo que sí, que existe y que se va, digamos, tratando de revertir un poco eso, pero coexisten como las dos cosas, ¿no? Siempre es así, como que una fuerza más que busca el cambio, que busca inclusión, que busca acercar a las personas desde lo que son y no tanto de lo que parecen o de lo que tienen, que es muy fuerte Claro, en nuestra sociedad. En nuestra sociedad es muy fuerte. Y la gente que, bueno, que se cierra en eso y porque tiene, no sé, ya algo formado de cómo tiene que ser su vida, no puede ver que otras personas son diferentes, digamos. Claro. Y a la vez, en el caso de la salud mental, es muy difícil la convivencia con una persona que tiene un problema de salud mental. O sea, no es que, bueno, digamos, tiene ese problema y listo, no pasa nada. Es complicado. Es complicado, tiene que haber todo un marco de contención. Y de comprensión también de los demás, ¿no? Con respecto a eso. Y el arte en este sentido, el teatro, ¿a vos te parece que tiene una función catártica, curativa? ¿Lo crees realmente? Y creo que tiene una función social muy importante de herramienta de comunicación. De comunicar. De reflexión, y a la vez tiene obviamente efectos terapéuticos, digamos. Sí. En eso nosotros nos dimos cuenta también cuando trabajamos ahí en el hospital, porque había veces que los usuarios, había cosas que no contaban en su espacio, por ejemplo, de terapia, y sí lo decían en el teatro. Entonces nosotros decíamos, che, bueno, me acuerdo que había una señora, por ejemplo, que caminaba por el hospital y casi no hablaba con nadie. Y todo el mundo la llamaba, ponerle Rosana, no me acuerdo ahora bien el nombre. Y ella, cuando entraba al taller de teatro, ella hablaba, decía cosas y se llamaba de otra forma. Entonces nosotros decíamos, no, pero ella en el taller contó tal cosa, tal otra. Y bueno, eso también le servía, digamos, al equipo para ir reconstruyendo un poco quién era esa persona, digamos. Claro, era como se transformó en su espacio terapéutico para Sí. ella el teatro, Claro, el y ámbito después, del teatro.
no sé, en este momento para mí es un espacio como de un cable a tierra, digamos. Un cable a tierra. Pero también una forma de contar lo que queremos decir, una forma de transmitir y de... Bueno, claro, eso una forma de principalmente. decir cosas, situaciones de expresar hechas hartas que tiene una forma artística, digamos, ¿no? Cosas que por ahí, vos sentís que hay cosas que vos las podés manifestar a través del teatro y que no te animás a hacerlo así en tu vida, fuera de tu personaje. Imagínate que vos haces un personaje y tu personaje se anima a decir o a expresar cosas que vos no te animás. Sí, seguramente. Aparte creo que el poder también que tienen las artes en general es justamente esa mirada artística y poética, ¿no? Que puede tener a veces, no sé, un cuadro, no sé, puede justamente llegar a una persona y transmitirle algo que capaz la persona hablando no puede transmitir eso. Entonces, claro, creo que en sí todo, digamos, el arte en general tiene ese poder, ¿no? De hacerlo más artístico, poético, estético en algunos casos. Y bueno, ese es el lenguaje que a mí me gusta, a otros les gustará la poesía. Sí, hay distintos lenguajes artísticos y con sus códigos propios. ¿Y por qué crees que todavía hay gente que desmerece al arte o que lo deja en un lugar secundario, como que no lo incorpora adentro de lo que tiene que ver con toda la cuestión cultural de un pueblo, ¿no? Porque es algo inherente al ser humano. Hay gente que todavía dice, ¿de qué te sirve estudiar? Te digo porque me pasa con mis alumnos. Profe, ¿de qué nos sirve a nosotros saber de arte? Claro. ¿Por qué crees que es así? ¿Tenés alguna idea? No sé, yo creo que siempre el arte y la cultura fueron contestatarios y justamente fueron más allá de esto, de decir solo con palabras o decir solo manifestándose lo que uno piensa y muchas veces en contra de un montón de cosas y el sistema, bueno, busca que eso siga un poco... Claro, callado. Callado, es más fácil, no sé, bueno, en este momento, no sé si es más fácil, pero digamos, es capaz que la bajada de línea a través de Netflix o algo así, pueden decir de una forma claro. y es lo que se ve y es vos querés decirlo de otra forma y no, o sea, no vayas a decir que, no sé, que todas las personas tenemos derechos por decir algo, no importa, digamos, la situación que tenga, pero me parece que, bueno, siempre se fue también catalogando justamente a los artistas de locos, de raros, de... Eso pasa todo el tiempo, sigue pasando. Pero esa es media rara, o sea, siempre a mí me dicen muchas veces... Te dicen, vos sos rara. Sí, a vos que te gusta eso del teatro. A vos que te gusta eso del arte, del teatro. Claro, y es como, bueno, sí, capaz que sí, soy un poco rara, pero bueno, es lo que me gusta, o sea, y siempre es como separar lo diferente o lo que no busca esa norma, digamos. Y ahora dentro de lo que te gusta, ya sabemos que sos asistente social, que has hecho muchas cosas. Me dijiste que pasaste también por el CEPROMU. No, el Cedronar. El Cedronar, perdón, me confundí. ¿Y en el Cedronar qué hacías? Bueno, el Cedronar tuvimos la suerte con una gestión, o sea, no fue solo... Fue mérito de un equipo, digamos, fuerte que trabajamos mucho para que esa institución que es nacional baje al Dorado. Todavía sigue siendo el único en la provincia, digamos. Acá en el Dorado. Acá en el Dorado y bueno, después en Corrientes. ¿Y de qué se ocupa el Cedronar? Y se ocupa de la problemática del consumo, que lamentablemente está siendo una de las problemáticas más complicadas, digamos, y que se va, quizás va tomando como más relevancia el tema del consumo, porque obviamente estamos en una sociedad súper consumista. Obviamente, y las sustancias no escapan de eso. Las sustancias están, o sea, el consumo y el consumo problemático no es solo por ahí. Claro, lo que pasa que se ve o es más visible, no sé, el consumo de sustancias como drogas ilegales, y ahí también entra el consumo de las sustancias ilegales
y no, por ejemplo, la problemática del consumo del alcohol, que es una de las problemáticas más graves, digamos, no solo en el país, sino en el mundo. En el mundo, ya está y es una sustancia legal, digamos, que trae un montón de consecuencias. O sea, que estás también metida en ese brete, digamos, del tema del... Y sí, en El Dorado yo veo que se ha incrementado el tema del consumo notoriamente, y no nos olvidemos que es un negocio también, y que detrás de ese consumo hay un montón de gente que se enriquece de este negocio, sí, que hasta el momento es ilegal. Bueno, vamos a ir a... Disculpame que te interrumpa, sí, sí. Vamos a ir a un pequeño corte porque ahí Dani nos hacía señas. Ah, bueno. Y bueno, enseguida volvemos con el segundo bloque.